Los Wayuu, ubicados en la península de La Guajira, al norte de Colombia y al noreste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe, ocupando un área de 1.080.336 hectáreas, localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, 8 resguardos más ubicados en el sur y Media Guajira, y la reserva de Carraipía. Este pueblo indígena está ubicado en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribia, Manauré y Riohacha. Este territorio se divide en zona alta, donde hay escasas fuentes de agua, donde solo poseen jagüeyes y cacimbas; zona media, con vegetación, con altura de monte y reservas de agua; la zona baja, con más acceso a fuentes hídricas. Los Wayuu tienen asentamientos dispersos no estables. Las unidades familiares migran a otros lugares por condiciones del terreno y necesidades. Existe una tipología social y sagrada, en la cual hay 3 lugares. Los prohibidos, zonas de reserva, en los cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, puesto que son considerados lugares habitados por creadores. Lugares encantados, espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas de las cuales no se puede entrar sin el permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza y purificación. Por último, lugares comunales o áreas del territorio destinadas por una comunidad, pueblo o grupo para desarrollar sus actividades de conservación, rituales, sanación o conmemoración. En cuanto a la demografía, los Wayuu representan casi el 20% de la población indígena de Colombia, siendo la mayor población de indígenas, siguiendo por los Nasa, Zenú y Embera. El censo del 2005 reportó 270.413 personas que se reconocen pertenecientes del pueblo Wayuu. El porcentaje de Wayuu que no sabe leer ni escribir es cerca del 62%, en la cual la mayoría son mujeres, con un 51,55%. Los departamentos con mayor concentración: en La Guajira 265.075 personas, el Cesar con 1.293, el Magdalena con 1.127, para dar un total de 267.495, incluyendo entonces además la población Wayuu en áreas urbanas, que son cerca de 33.038, representando el 12% de toda la población. En cuanto al estado de la lengua nativa, cerca del 85,25% del total de la población habla su lengua nativa. El 36,50% ha tenido algún estudio y el 60,62% sufren de analfabetismo. Las mujeres tienen mayor proporción en estas encuestas que los hombres. Y el 85,25% de los hablantes sobre el total poblacional evidencian un alto grado de pervivencia. En cuanto a la cultura, tienen principios cosmológicos y modos de representación mítica. Los sueños explican la realidad del colectivo y de los individuos, pues tienen poderes proféticos. La estructura es matrilineal: 30 clanes, cada uno con su propio territorio y propio animal totémico. La autoridad máxima le corresponde al tío materno. La mujer Wayuu es conductora y organizadora del clan, políticamente activa en su sociedad, representando a su pueblo en espacios públicos. Los Wayuu también practican ocasionalmente la poligamia, brindando prestigio al hombre que la practica. Los actos funerarios son los más representativos e importantes para esta población. El sacrificio de vacas y chivos y la preparación de un gran festín para aquellos que acompañan el dolor de los familiares es importante. Se hace la atención para despejar el camino del pariente muerto, para que ocupe un lugar privilegiado en Jepirra, ubicado en el Cabo de la Vela, Alta Guajira. Este es un evento social importante, detonando la cantidad de personas que vayan al velorio es la posición económica de la familia. En la cultura Wayuu
se hacen 2 velorios. El cuerpo desaparece físicamente del alma y se libera para seguir viviendo en Jepirra. La segunda vez, cuando se exhuman los restos y son colocados en un sitio definitivo, se hace un velorio como si hubiera muerto nuevamente. Los Wayuu creen que el alma vela por la salud, prosperidad y bienestar de los integrantes de su ascendencia. La exhumación se hace por requerimiento del alma de la persona muerta o de algún familiar fallecido que se encuentre en Jepirra. Bueno, pues yo voy a empezar con la gramática. Vayunaiki es una lengua aglutinante. Significa que las palabras se componen de una secuencia lineal de morfemas distintivos y que cada componente del significado está representado por su propio morfema. En general se estructura una VOS, pues del verbo, después del objeto y después del sujeto. Y a veces también pasa con VSO, pero normalmente es como VOS. Y hay grupos sintácticos similares a los del español, aunque no tengan necesariamente la misma extensión ni la misma variedad. Además hay muchos prefijos, por ejemplo, hay prefijos pronominales, posesivos, carenciales y referenciales. Lo que concierne a los prefijos carenciales, M o MA, se puede decir que también existe un verbo negativo que se llama no hola y que significa no ser, no estar o no haber. La terminación de las palabras. Todas las palabras terminan en vocal o en una de las consonantes N, CH, R, T, SH o Z. Y las palabras que terminan en T u Z llevan una U con diéresis final, como por ejemplo atún, kusu. Además existen sufijos de género y número, los SGN, que marcan la oposición entre el masculino y el femenino y entre el singular y el plural. El plural normalmente no se diferencia entre el masculino y el femenino, pero puede formarse un femenino plural. Por ejemplo, pueden ver aquí, ella compre se compone de morfemas diferentes y para decir que ellos quieren comprar se añade aún el aumento temático, la doble E, que es desiderativo. Pues desiderativo significa, por ejemplo, desear, querer, ansiar, apetecer o anhelar en español. Y además se añade el she para el plural. Sí. Los sufijos o los ínfijos también funcionan como marcas de caso en lugar de las preposiciones del castellano. Por ejemplo, el dativo para en español significa apula en Vayunaiki. Y la primera vocal, la A, se modifica de acuerdo a la terminación de la palabra con la cual se enlaza. Y la pasiva también es morfológica y por regla general se forma añadiendo el sufijo na. La raíz de los pronombres demostrativos indica si es masculino singular, chi, femenino singular tú o plural na. Y el sufijo indica la gradación de mayor distancia, por ejemplo, ra, la, sa, a, etc. El interrogativo quién tiene una forma general femenina que se llama harat, una masculina harai y plural harali. Eso también pasa con por qué, cómo y cuánto tiempo, que además se diferencian en pasado y futuro. Los pronombres personales tienen una raíz, pues la T, P, N, S, H o S, W, J o N, que son prefijos. Y como se pueden ver, hay muchos, es que el él y ella y ellos y ellas tienen como prefijos diferentes. Y después se añade al prefijo. En la primera persona se añade una A. Por ejemplo, mi significa ta, porque se toma el T del principio, que pueden ver ahí, y después la A de la primera persona. Pues ta significa mi, y wa con la W significa nuestro. El plural de la tercera persona es na, de ellos. Y las demás personas dependen del fonema inicial de los sustantivos respectivos. Pues tenemos tres opciones. El tú tiene como pi, pu y con diéresis y el p con una u normal. Y lo mismo pasa con él, con la n, y con ella con la she, su, etc. Sí.
Y las preposiciones, una preposición consta de una raíz, por ejemplo, chiqui en ese caso, del primer ejemplo, y 7 prefijos personales. Pues siempre requieren un prefijo personal o un prefijo impersonal. Sí. Los verbos que expresan una acción comienzan con a, e o con una o y son por mayoría transitivos. Y los que expresan un estado comienzan por una consonante o por i, u con diéresis, u normal, y son todos intransitivos y la conjugación con prefijo personal es imposible. Los infinitivos se dividen en 2 tipos. La distinción es importante porque determina la forma de conjugación de cada verbo. La primera conjugación es cuando el indefinido termina en una de las 6 vocales largas, la a, e, i, o, u con diéresis. Y la segunda conjugación es cuando el infinitivo termina en wa, con excepciones muy puntuales. Finalmente hablo de los adjetivos. Y la mayoría de las nociones que en español se expresan como adjetivos, en Lionike se expresan como verbos estativos. Por ejemplo, Ana es ser bueno, a Julie es estar enfermo, pues expresan como un estado. Pero existe también un pequeño grupo de adjetivos que no usan cosas de verbos estativos. Pues sí, hay más verbos estativos, pero también pasa con Bashiru, por ejemplo, que significa rico y que tiene la función de un adjetivo. Bueno, en cuanto a la fonología, el idioma guajiro consta de 20 fonemas segmentales simples. Estos constan principalmente de las 12 consonantes que son P, T, K, M, N, ñ, un cierre glotal que se puede considerar una consonante, L, R, S, Sh, la J y la Sh, y 2 semiconsonantes, la Y y la W. Y a su vez 6 vocales, que son las convencionales que trae el español, A, E, I, O, U, y una U con diéresis, que es una U sin redondear los labios. Esta a su vez tiene 5 diptongos, ai, ei, oi, au y ou. En el cuadro que se puede ver a la derecha se representan los 2 fonemas. Uno es el alfabeto actual, que es el que está fuera de la paréntesis, y el que está en paréntesis es el alfabeto de Pike, un alfabeto que era mucho anterior al que se usa actualmente y que se hizo en uno de los primeros estudios sobre la lengua Yinay y su fonología. Ahora, para conocer más sobre la fonología del guayunaiki, se pueden usar ciertos tips que son bastante útiles cuando se refiere a leer e incluso hablar guayunaiki. Por ejemplo, las vocales dobles suenan más largas que las vocales simples, por lo menos está akata, que significa quitar, aneka, que es escoger, mishi, que es casa, onohu, que es toser, ashunaha, nadar, y puluku, puerco. Las consonantes dobles, al igual que las vocales dobles, suenan más largas que las consonantes simples. Este sonido en específico es característico y es un poco complejo de pronunciar, pues por el hecho de que hay que forzar a pronunciar las consonantes más largas y eso no ocurre en el español. Por lo menos tenemos aneru, azota, oveja y quebrar respectivamente. La consonante K suena como la C en la palabra casa y la K en la palabra queso. Eka, siki. El símbolo que se presenta aquí es un cierre glotal. Este cierre glotal lo podemos encontrar más que todo en el inglés. Un ejemplo muy claro es la palabra Washington, que al final se hace un cierre glotal. Ana, kai, yarai. La consonante L, y esto es una curiosidad bastante interesante del guayunaiki, es que esta consonante en específico no se diferencia de la R. Entonces la consonante L es semejante a la R del español. Es una vibrante simple, pero se pronuncia con la lengua en posición ligeramente más lateral y un poco más hacia atrás que para pronunciar la R. Rapu, arama, sueño y pasto respectivamente. Mientras que la consonante R se pronuncia como una R del español, pero con más fricción, cuando ocurre en la posición inicial o media en la palabra. Rui y rama. En las palabras que terminan en R y la U con diéresis, la R suele ser sorda y se pronuncia con un poco más de flexión. La U con diéresis es sorda también. Aner, oveja. La sh o sh se pronuncia como la sh,
pero sin oclusividad. Se parece a la del inglés, por lo menos de palabras como se podría hablar del shoes, que es una palabra muy suelta. Por lo menos kashi, luna. La consonante o semiconsonante W suena como la U en huevo. Entonces, por lo menos nosotros es guaya. El acento. El acento tiene bastante importancia y no es tan complejo como lo son por lo menos la pronunciación y la fonología que acabamos de hablar anteriormente. El acento normalmente, generalmente en casi todas las palabras, excepto algunas situaciones, recae sobre la segunda sílaba, por lo menos en la palabra piedra, ipa, o en la palabra carne, asala. Si la primera sílaba tiene vocal doble o termina en consonante, se acentúa. Eisalawa, acostarse. Eiyata, mostrar. Tashi, estar libre. O atpana, conejo. Si la primera sílaba termina en consonante con cierre glotal precedida por una vocal sencilla, el acento recae sobre la tercera sílaba o en la segunda si esta tiene vocal doble o si termina en consonante. Por lo menos tenemos ayatawa, trabajar, o una, ir, ayata, golpear, yetukat, el alacrán. El Wayuu-Naiki es la lengua materna para el 96% de los Wayuu y el 4% considera que es el Aliju-Naiki. Aliju-Naiki está compuesto por Alijuna y Anaiki, que significa no indígena y lengua. En este caso, la lengua no indígena es el español. El 63% de la comunidad considera el Aliju-Naiki como segunda lengua. Según Oquendo, la variación lingüística de los hablantes bilingües Wayuu va a estar orientada por lo que ocurre en el español de la sociedad criolla, y estos fenómenos van a desplazarse también al Wayuu-Naiki. Así, cuando el hablante bilingüe guajiro habla español, con frecuencia cambia R por L en posición final de la sílaba, a semejanza de lo que ocurre en el español de la comunidad lingüística caribe. Por otra parte, el hablante bilingüe Wayuu traslada este fenómeno a su lengua materna. Otro caso que ilustra la influencia del español del Caribe en el Wayuu-Naiki de los hablantes bilingües es la velarización nasal palatal en posición final de la palabra. En cuanto al conocimiento y uso de lenguas, se realizaron diversas encuestas en las que se clasificaron según si la comunidad se consideraba bilingüe o monolingüe. Aquí se toman como bilingües a quienes manifiestan conocimiento de las dos lenguas y se hace distinción entre los que hablan ambas dependiendo de la lengua que consideran materna. Con esta distinción se puede identificar que el 62,46% de los hablantes habla español y Wayuu-Naiki, siendo el Wayuu-Naiki su lengua materna. El 2% habla español y Wayuu-Naiki, siendo el español la lengua materna. Y hay monolingüismo en español del 1,84% y del Wayuu-Naiki del 33,5%. Según estos datos, se puede identificar que el 1,84% que es monolingüe en español implica la pérdida total del Wayuu-Naiki y el Wayuu-Naiki con 33,54% muestra el desplazamiento hacia el bilingüismo con énfasis tanto en español como en Wayuu-Naiki. En cuanto al incremento del volumen de hablantes y el descenso del volumen de hablantes, el 44% de los encuestados cree que el número de hablantes de español va en aumento. Por su parte, muchos Wayuu piensan que disminuye la cantidad de hablantes de Wayuu-Naiki. Es aquí en donde se puede ver más marcado el desplazamiento a bilingüismo, ya sea con énfasis en una u otra lengua. En cuanto a las actitudes lingüísticas, se puede encontrar una valoración tanto positiva como negativa. La valoración positiva se da en el uso de la lengua materna, ya que es vista como un factor de identidad étnica con otros miembros de su misma comunidad. Mientras que la actitud negativa se presenta cuando el interlocutor habla otra lengua. Un hecho orientador acerca de la vitalidad de la lengua es la relación entre el volumen de hablantes y la transmisión intergeneracional que hay de esta. En la siguiente tabla se puede observar cómo el 49,54% de la población considera que el español es una lengua que no se transmite de padres a hijos.
y la 10ª parte piensa lo mismo en el caso del Wayuu-Naiki. A lo anterior podemos agregar que la mayoría significativa de la comunidad manifiesta hablar en la lengua nativa en todos los contextos y escenarios, y el 15% prefiere hacerlo en Wayuu-Naiki, el español. También es notable que el 9% aproximadamente de la comunidad le gusta hablar solamente en español. Sin embargo, se puede observar como casi el 86% de la comunidad prefiere hablar en Wayuu-Naiki. Esta información se puede corroborar en la siguiente tabla, en la que el 68.9% de la comunidad considera el español como una lengua de uso reducido en diferentes contextos y escenarios. Esta tendencia se puede observar también en las dos siguientes tablas, en donde el Wayuu-Naiki es la lengua de uso predominante en la comunidad y el español es la lengua de uso reducido en la misma. Según Echavarría, hay dos ámbitos generales en los cuales se habla la lengua, el privado y el público. El paso del primero al segundo va mostrando las relaciones envolventes que se producen desde la niñez hasta la adultez y desde el nivel individual al social. El ámbito de lo privado es en el hogar, el de la familia nuclear, y el de lo público, el de la familia extensa, el clan, la etnia y el de las relaciones interétnicas. El ámbito privado es el hogar y la familia nuclear, especialmente en los wayuu urbanizados. Entonces se puede observar que con la pareja se utiliza más el Wayuu-Naiki que el español en términos generales para dirigirse a la pareja. Respecto a los hijos, se puede observar que el 32% lo hacen Wayuu-Naiki, mientras que el 35,4% lo hace en ambas lenguas. En cuanto a los padres, se observa que el Wayuu-Naiki es la lengua predominante con un 72.31% y el Wayuu-Naiki y el español en este caso pasa a disminuir a un 17.54% respecto a los hijos. En el ámbito público, al ser escenario de comunicaciones entre desconocidos, se pueden ver niveles interculturales e intraculturales. Aquí se destaca la comunicación que hay con los niños, con los ancianos y con la asociación Wayuu, en donde se puede observar que en todas estas predomina el Wayuu-Naiki. Sin embargo, varían los porcentajes en cuanto a Wayuu-Naiki y español nos referimos. La relación con las autoridades alijuna permiten notar que también se presenta un porcentaje alto en el Wayuu-Naiki. Sin embargo, en las oficinas de gobierno y en la escuela se puede observar un incremento del español como lengua hablada. Esto mismo sucede con los comerciantes del pueblo, con quienes se habla más español que Wayuu-Naiki, dado que estos tienden a ser alijunas. Para concluir, se puede observar cómo el Wayuu-Naiki sigue siendo la lengua que predomina en la comunidad y el español está redefiniendo sus escenarios de uso. Dado que se está presentando una transición del mundo rural a urbano, y en cuanto al urbano ya se aparta un poco de la familia extensa, padre, madre, abuelos e hijos, a comenzar a hacerlo de una familia nuclear, de padre, madre e hijos. La casa y el hogar cada vez cuentan con menos espacio y los procesos de comunicación familiar están recomponiéndose. Según Caro y Cuervo, esta es la distribución de la población wayuu, principalmente al norte de La Guajira. Caro y Cuervo menciona 150.000 wayús en Colombia y 297.000 entre Colombia y Venezuela. Pero también nos ofrece otros datos en los que habla de un cálculo entre 100.000 y 150.000 wayús en Colombia y unas 50.000 personas en Venezuela. Los datos
pueden diferir según los estudios en los que están basados. Nos menciona también que un 30% de la etnia es monolingüe y que entre los indígenas que tienen contacto frecuente con hispanohablantes se mantiene una notable tendencia hacia el monolingüismo a favor de su lengua. La UNESCO menciona un número de hablantes de 318.500 y declara el Wayuunaiki o guajiro como una lengua vulnerable. Teniendo en cuenta que la lengua depende de los hablantes y que si hay problemas sociales pueden repercutir en la lengua, ahora vamos a hablar sobre problemáticas sociales de la población wayuu. El primer problema es la escasez del agua. Cerca del 97,7% de las comunidades rurales toman agua de fuentes contaminadas. La Corte Constitucional, en una sentencia del 2018, declara un estado de cosas inconstitucionales en el departamento. Esto significa un reconocimiento de la vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación étnica que afecta a un número significativo de personas en La Guajira, en especial niñas y niños wayuu, por una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones. El segundo problema es la escasez de comida. El pueblo wayuu cultiva auyama, sandía y frijol, pero sin agua no hay cultivos. Usan los chivos como fuente principal de proteína, pero sin agua tampoco sobreviven. El siguiente problema es la mortalidad infantil. Debido a la muerte por desnutrición y sed de 266 menores entre 2015 y 2016, fue procedente una tutela contra el Estado. Una de las principales actividades de la rutina de un niño de La Guajira es caminar por horas a un pozo de agua. En algunos casos pueden ser hasta 3 horas. Para los niños que asisten a la escuela, la situación no es muy diferente. Pueden caminar 3 horas con un vaso de chicha en el estómago y sin nada para el camino. Otro problema importante es la minería del Cerrejón y su impacto. Desvío de fuentes hídricas, consumo monumental de agua. Se quiere cambiar el trazo natural del arroyo Bruno, que se encuentra actualmente apenas a 500 metros de la mina del Cerrejón, para expandir la mina y poder extraer 35 millones de toneladas de carbón. Pero requiere desviar 3.6 kilómetros del rumbo natural del río Ranchería. Las entidades Corpo Guajira y ANLA aprueban el Cerrejón. Dice que no habrá consecuencias ambientales, pero los vecinos aseguran que es vital para su supervivencia. Ante las protestas, las respuestas son el envío del SMAT y se ejecutan órdenes de desalojo forzado para familias que están en zonas de los proyectos relacionados con el Cerrejón. La reubicación es sinónimo de desplazamiento. En el mejor de los casos, cuando cumplen con las casas para la reubicación, el problema es que no tienen espacios en los cuales puedan cultivar, lo que altera sus formas de vida. Les entregan zonas áridas en las que no pueden cultivar y nuevamente se presenta el problema del acceso al agua. Un proyecto importante en La Guajira es el proyecto de desalinización del agua, pero lo importante es ayudar a la población wayuu o es simplemente otra oportunidad de negocio. Camilo Cañón, gerente de la empresa colombiana Col Energy, llegó al fondo de la cuestión. Él dice, se trata de modificar el sistema económico. Es decir, tenemos que crear valor donde las cosas eran gratis. Si el agua gratis está contaminada, explica Cañón, los habitantes entenderán que hay que pagar para obtener agua limpia, es decir, desalinizada, refiriéndose a los indígenas wayuu que habitan en la zona. Cañón dice que hay que cambiar su cultura.
Otra propuesta hablaba de la construcción de 9 pozos, pero solo uno fue construido y funcionó durante solo 6 meses. El gobierno argumentó problemas de mantenimiento debido a que los responsables del mantenimiento era la comunidad. Según la empresa, el Cerrejón en los últimos 2 años distribuyó más de 50 millones de litros de agua a más de 24.000 personas en 216 comunidades. Pero suponiendo que sea cierto, según la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Cerrejón consume unos 17 millones de litros de agua cada día, mientras los habitantes de la región obtienen 0,7 litros por cabeza al día. Otro problema ha sido la violencia. La zona es importante para las rutas del narcotráfico, contrabando de combustibles, uso de puertos naturales clandestinos. Aunque el pueblo guayú es el más grande y numeroso de Colombia, la Corte Constitucional ha declarado al pueblo guayú en riesgo de extinción a causa de la guerra interna en Colombia. Dentro de los crímenes destacan riesgo de desaparición, desplazados, masacres, muertes selectivas y altos índices de mortalidad. A pesar de todo, el pueblo guayú sigue pedaleando por la vida para sobrevivir. Lo más importante para el pueblo guayú y para el mantenimiento de la lengua es la voluntad, porque como decía Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. La gramática Wayuunaki se diferencia mucho de la gramática española. Como es una lengua aglutinante, la gramática parece muy compleja y resulta probablemente muy difícil aprender la lengua porque el cambio de una sola letra ya puede causar el cambio total de significado. Y por eso hay que prestar mucha atención a cada uno de los afijos para entender el enunciado en Wayuunaki. Aunque al principio me correspondió la fonología, mi interés por la lengua y la necesidad de saber al menos la gramática para poder hablar de fonología me hizo investigar sobre esta y me hizo notar curiosidades tales como la poca consonantes P y B del español en esta lengua o cómo la acentuación puede variar dependiendo de si hay cierres de los pliegues vocales o no. A la larga, esto me ha hecho reflexionar sobre lo complejo de una lengua, de todas estas características y normas que reúne tan solo para poder existir. Asimismo me surge la preocupación de lo fácil que estas pueden desaparecer al no ser una L1 o lengua dominante. Perder una lengua no solo es perder el idioma o un montón de reglas, sino perder una cultura que ha construido una vida sobre sonidos y una complejización estructural. La situación sociolingüística anteriormente presentada permite evidenciar que por el momento no se encuentra en peligro la lengua. Sin embargo, considero que de no aplicar las leyes que favorecen las lenguas, se puede dar un debilitamiento progresivo que podría conllevar a la desaparición y sustitución de la lengua de una forma más rápida.